Vamos en esta mañana, vamos a ir a nuestro estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia para hoy. Y hoy, si usted trajo la escritura, la va a leer conmigo. Saben que nuestro tema de hoy es, para estudiar la Biblia, la gloria postrera. La gloria postrera. Y bueno, esto es importante, estudiar la Biblia, para después también sacar un mensaje para nosotros. Vamos a adquirir siempre el conocimiento, porque hay cosas que no se hablan en la iglesia, no se enseñan, y por eso las personas no adquieren conocimiento. Están esperando al Señor, pero no saben cómo, no tienen conocimiento de las cosas que van a pasar. Por ejemplo, el arca del pacto no está, y por ahí comentarios, ¿verdad?, de personas dicen que Salomón, en el templo que hizo, pues hizo algo subterráneo, y se dice que ahí puso el arca del pacto, y que también se dice, ¿verdad?, o puede llamarse especula, porque no tenemos un criterio claro, de que él hizo otras dos arcas y la verdadera fue oculta, y sabemos que no han encontrado el arca, y que hay una que apareció en un lugar, ¿verdad?, y que esa es, pero dice que puede ser la que no es real. Sin embargo, para tomar en cuenta, ¿verdad?, esto, hay que tomarles el sentido a las cosas, porque hemos estado hablando del templo, de los templos que fueron construidos y que fue arreglado por Herodes, y que va a haber un tercer templo, y vamos a estar buscando el camino para descubrir también de dónde va a salir el anticristo, por decirlo así, o quién va a financiar todo eso. Pero si nosotros escudriñamos los países, nos ponemos a pensar que, por ejemplo, Rusia es un país bastante grande, muy grande, ¿verdad?, que según estaba escuchando tiene 150,000 millones de habitantes. Imagínese usted, o algo así está el asunto, 150 millones, quiero decir, de habitantes, y es grandísimo. Pero el tema no es este. Realmente solo les estoy dando un pormenor de lo que estoy escudriñando, y voy a hablar mejor de la gloria postrera. ¿Y qué es la gloria postrera? Quiere decir que va en aumento, que va de gloria en gloria, o de una gloria a la próxima. Va en aumento la gloria. Nosotros esperamos la redención del cuerpo, hermanos. Entonces, la gloria del Señor estuvo en un lugar, estuvo en otro lugar, y eso es lo que veía Ezequiel en sus visiones. La gloria del Señor, por ejemplo, estuvo en el arca, estuvo en la nube, y ahí vamos a ver los puntos. Vamos a abrir 2 Corintios capítulo 3 para empezar a trabajar en este estudio. La gloria del templo es la presencia de Dios. Amén. Y la presencia de Dios debe estar en nosotros. Por eso no nos pongamos altivos, porque el Señor mira de lejos el altivo. La gloria del templo es la presencia de Dios. 2 Corintios capítulo 3 y versículo número 17.
Y dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces va en aumento de una gloria a otra. Nosotros vamos avanzando. Entonces, aquella gloria manifestada en Moisés, porque la gloria se manifestó en Moisés, esa gloria manifestada en Moisés iba a desvanecer. Iba a desvanecer. Usted va a entender entonces lo que carga en su corazón hoy. Entonces, esa gloria iba a desvanecer. Quizá por eso Moisés puso un velo, dando a entender que la gloria postrera sería mejor. Porque Moisés se ponía un velo. Amén. ¿Ah? Y aquí donde leímos dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, la duración del Espíritu en nosotros, hermanos, es permanente. Cuando recibimos a Cristo, recibimos su Espíritu, entonces, esa duración del Espíritu es permanente. Pero el velo en sí es un corazón duro. Ese es el velo. Un corazón duro que impide entender. Gloria a Dios por los que entienden. Amén. Gloria a Dios por los que están entendiendo. Porque eso muestra que ya no tienen ese corazón de piedra. Gloria a Dios. Pero ese velo que estamos hablando, que ese velo que Moisés ponía, ¿qué quiere decir entonces? Quiere decir que hay un corazón duro que impide entender. El corazón nuevo es como un espejo que refleja la gloria de Dios. Por eso la cita me impresiona. Así orarás que el Señor te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa bendición, el buen deseo, la bendición de Dios. Está claro, hermano, que el corazón nuevo va a ser como un espejo que va a reflejar esa gracia. La gracia de Cristo está en nosotros. Amén. Debe reflejar esa gracia. ¿Y cuánto hemos soportado, verdad, que hay gracia? Aquí estamos, soportamos, venga lo que venga, ahí estamos, porque la gracia del Señor está en nosotros. Ahora, la gloria del Señor en Moisés, vamos a Éxodo, capítulo 34. Y recuerde usted, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Estamos libres del pecado. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ahora ya no nos ponemos un velo, sino que como un espejo miramos la gloria del Señor, para que entonces somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Y todos los días son nuevas cada mañana. Nos renovamos, Amén. crecemos. Entonces veamos ahí la gloria del Señor en Moisés. Éxodo 34 y versículo 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veía que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entrar a la presencia de Dios, hermano, no se soporta. Entonces dice que cuando venía Moisés, venía delante del Señor. Cuando hablaba con Dios, él se quitaba el velo hasta que salía. Hasta que salía.
y decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Pero al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían la piel de su rostro, que su rostro era resplandeciente. Y entonces volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. O sea, porque no podían soportar, no soportaban. Moisés entraba ¿a dónde? A la presencia de Dios, y ellos solo podían verla en Moisés reflejada. Oiga, ¿dónde nosotros miramos la gloria de Dios? En Cristo Jesús. Amén. Por eso vamos en su nombre, porque en Cristo Jesús miramos la gloria de Dios. Amén. Y ahí dice que Moisés entraba en la presencia de Dios, pero el pueblo, la gente, solo podía verla en Moisés reflejada. Por eso es que Dios fue manifestado en carne, porque solo así pudo acercarse a nosotros, en Cristo. Y algunos pues no comprenden esta situación todavía, pero Dios se manifestó en carne. El hecho de que vino Cristo, que la palabra se hizo carne, fue para que pudiéramos acercarnos, o sea, por medio de Él, al Dios verdadero. O sea, Dios vino en Cristo. Y allí el velo de carne, por eso donde está el Espíritu del Señor hay libertad, porque ahora ya no conocemos a Jesús según la carne. El velo fue quitado, o sea, el velo es la carne. Sí. ¿Y qué pasó con Jesús? Cuando llegó a la cruz del Calvario, lo crucificaron. El velo se rompió. Aquí usted vaya acordándose de estos mensajes, porque de pronto cuando hablemos, o no sé si en este mensaje podemos tocar el punto, de que cuando Él murió y resucitó, y cuando se levantó, también muchos se levantaron. Acuérdense entonces de esto. Ahora, si ellos, cuando Moisés entraba a la presencia de Dios y Moisés salía, entonces él se quitaba el velo, porque solo ahí podían ver la gloria del Señor. Ahora es Moisés. Ahora quiero decir que en Cristo Jesús, en fe, nosotros miramos la gloria de Dios. Amén. La gloria entonces en la nube y en el fuego. Ahí estuvo la gloria también. Ahora, ¿dónde va la gloria? La gloria debe ir en nosotros, porque va su Espíritu. Porque el velo se rompió. Ahora Cristo Jesús es la gloria del Señor en nosotros. Por eso Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Y es la gloria de Dios. ¿Por qué entonces tenemos que ser mansos y humildes, sumisos a sus instrucciones? ¿Por qué? La gloria estuvo en la nube y estuvo en el fuego. Vamos a Éxodo 13. Éxodo 13. Y creo vamos a realizar un buen trabajo con todo esto que estamos planeando, porque de esto se trata nuestra teoría de trabajo para este año. La gloria en la nube y en el fuego. Éxodo 13, verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. Entonces era la gloria de Dios que siempre estaba con ellos. Era la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios debe habitar en nosotros, hermanos. Amén. Si nos damos cuenta, esto fue antes que estuviera en Moisés, cuando andaba en la nube. Antes que estuviera la gloria de Dios en Moisés. O sea que Dios se acercó más a ellos
por lo que dice, es que nunca nos ha dejado solos. Dios se acercó más a ellos. Entonces, primero iba en la nube, pero después Moisés lograba entrar y luego salía y lo que se miraba era la gloria del Señor. Pero antes venía en la nube. El mismo Moisés los traía. ¿Y quién los guiaba? Dios en la nube. Amén. Dios por la columna de fuego. Los guiaba. Sí, Dios se acercó, mas ellos, por lo que está diciendo acá, es que nunca Dios los dejó solos, siempre estuvo con ellos. Solo se acerca y óigame, cuando somos humildes. Pero también existe aquello que Dios a veces se aleja. Pero ¿cómo se aleja? ¿De quién se aleja? Dice que Dios se aleja para encajar. Él mira de lejos al altivo. Amén. Pero siempre lo ve. Solo se aleja. O sea, la gloria del Señor puede estar cerca y puede estar lejos. Podríamos verlo en esta forma, porque Dios ve de lejos ¿a quién? Al altivo. Pero ya vimos entonces que la gloria primero estuvo en la nube y en el fuego y después estuvo en Moisés. Ahora, veamos acá, la gloria en el propiciatorio y en el arca. ¿Sabe, hermano? Vamos a comprender que nosotros somos como esa arquita. Porque en el arca estaban los mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos del Señor hoy? ¿Acaso están en piedras? ¿Acaso están aquí? Ahora los mandamientos de Dios están escritos en ese nuevo corazón, en nosotros. Por eso hay cambio. Entonces la gloria en el propiciatorio y en el arca. Éxodo 25 y versículo número 21. Si usted se conoce estas escrituras, podría entonces entender cualquier explicación que se está dando a través de otros labios. Y podrá decir, esto es lo que está hablando, lo que dice allá en Éxodo, de la gloria de Dios. Verso 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio que yo te daré. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y entonces está diciendo, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio, los mandamientos. Testimonio. En el arca, dice, los pondrás allí. Entonces, todos los utensilios tienen sentido simbólico. Entonces, allí, como dice en el verso 22, vea usted conmigo, y de allí me declararé a ti. Y está hablando, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y luego el 22 dice, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, es como decir, entraba donde estaba el arca y de ahí él recibía el mandato para el pueblo. Porque allí dice, pondrás el testimonio que yo te daré y de ahí voy a declararte a ti y hablaré contigo del propiciatorio. ¿Para qué? Para darle la orden para los hijos de Israel, a su pueblo. Mire la forma como estaba, pero vamos viendo que la gloria del Señor es su presencia. Su presencia en nosotros. Cumplir los mandamientos es decir que Dios está con nosotros. Amén. Todos los utensilios tienen sentido simbólico. El propiciatorio en el arca lleva las instrucciones. Las instrucciones las tenemos ahora en nuestro corazón. Las tenemos ahí. Dice la Biblia, por eso no importa que los estudiosos se extiendan bastante y que quizás no nos entiendan o quizás no los entendamos. Dice la Biblia que por torpe que sea el hombre no se perderá, media vez llegue a Cristo. Amén. Así es que estamos seguros en el Señor.
Entonces hay sentido simbólico en los utensilios. El propiciatorio en el arca lleva las instrucciones. Se hizo un tabernáculo movible, ustedes lo saben. Allí llevarían las cosas que Dios le ordenó hacer a Moisés. Usted sabe, donde quiera que se movían, allí llevaban el arca. Ahí llevaban el arca. En el arca iba la presencia de Dios. Ahí iba. Porque ahí fue donde, conforme él se iba a comunicar con ellos. Las tablas de la ley fueron renovadas. Hermanos, es el testimonio de Dios lo que iba en el tabernáculo. Dios vino en Jesús. Nosotros somos una casita, por verlo así, donde debe morar el testimonio de Dios. Entonces yo creo que lo aclaro más rápido, no como otros que dan un montón para decir esto al final. Entonces yo no llevo ni 15 minutos y ya les dije cómo está esto, o sea, como lo entiendo. Somos como una casita donde debe morar el testimonio de Dios. Jeremías capítulo 31. O sea, lo que hay que entender es el sentido de las cosas. Y creo que Dios le da el entendimiento. Jeremías 31, verso 33. Con esto usted sabe cómo es de especial usted para Dios, ¿verdad? Amén. Cómo Dios viene a morar en nosotros, pero nos deja que decidamos nosotros si le abrimos el corazón. Que si dejamos que Él cambie este corazón, es corazón de piedra por uno de carne, a uno que sienta. Dice el verso 33, Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Está hablando, daré mi ley en su mente y la escribiré en el corazón. ¿Dónde estaba la ley? Ahí en el arca venía el testimonio. Y aquellas tablas de piedra fueron quebradas. Entonces, el testimonio de Dios es lo que iba ahí en el tabernáculo, lo que movían. Y sabemos que Dios vino en Jesús. Ahora mora en nosotros. Jesús mora en nosotros. ¿Le habéis recibido? ¿Eres salvo? ¿Somos salvos por Cristo? Entonces Cristo está ahí. Y nunca nos ha dejado. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no le podíamos ver. Ahora podemos verle. Alguien que no sabe decir, ¿dónde está? Mira, está aquí, en nosotros. Ahora, en el antiguo pacto dio este resultado. Óigame. Este resultado, se grabó el pecado en sus corazones. El antiguo pacto. El resultado fue que se grabó el pecado en sus corazones. Quizás eso significa grabar los mandamientos en piedras. O sea, que estaba en piedras y no en el corazón. Pero el resultado fue que el pecado fue grabado en los corazones. Nadie podía cumplir. Nadie. Entonces, la ley más bien los hacía pecar, los hacía fallar, ¿verdad? Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Entonces, en el antiguo pacto dio este resultado. Se grabó el pecado en sus corazones, quizás para significar grabar los mandamientos en piedras. No había otra manera, sino que Dios tendría que morar en el corazón del hombre para cumplir. No había otra manera. Por eso Jesús nos hizo su templo. Bendito Dios. Amén. Pero hay cosas que se van a hacer visibles. Por eso siempre esté aquí para cuando escuchemos sobre las guerras de los reyes y todo eso, porque tiene gran sentido. Bueno, yo me pongo tan feliz. Vamos a Jeremías capítulo 17. No había otra manera, y llegó hasta aquí, que Dios tendría que morar en el corazón del hombre.
Entonces, ¿cuáles son tus actos? Por eso te digo, qué bonito se siente la presencia de Dios cuando todo lo hacemos en el orden, de corazón, con respeto. Se manifiesta, se siente. Pero cuando nosotros empezamos a hacer las cosas por nosotros, no guiados por el Espíritu, sino que por nuestros egos, cuando ya agarramos la envidia, el orgullo, el favoritismo, ahí ya no, la gloria está lejos. Pero cuando todos nos empeñamos a hacer lo correcto, usted acuérdese de lo que hablamos ayer. Porque siempre pongo el fundamento para que sea la Escritura, porque el amparo nuestro son las Escrituras del Señor. Amén. Para que mire que no hablamos para glorias nuestras, sino que para la gloria de Dios. Dice el verso 1. Y el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido. Está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mire dónde estaba. Pero ¿dónde quedó más? En la tabla del corazón. Ahí estaba grabado el pecado. No robar, robaban, por decirlo así. Estaba grabado. Por eso había que cambiar ese corazón. Este corazón. Por eso, hermano, ya vamos a hablar también de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús trae el nuevo hombre. Porque la sangre de Adán es para muerte. ¿Qué corre en nosotros? La sangre de Jesús. Amén. Ellos anhelaron más, por el pecado, anhelaron más desobedecer. Ya era un anhelo. A eso los empujaba el corazón que tenían, el corazón de piedra. Lo anhelaban desobedecer. Recordemos que la ley despertó al pecado. Fue la ley la que despertó el pecado. Porque si no hubiera habido ley, pues todos fueran inocentes, ¿verdad? Si todo fuera bueno para todos. Entonces la ley no pudo cambiar el corazón. Esas leyes no pudo cambiar el corazón. Ya les he hablado de las leyes. Era situación del hombre. Situación del hombre. No podía cambiar con la ley, no la podía cumplir. Ezequiel 18. Gloria al Señor. Amén. Y así vamos a ir leyendo el versículo 31 al 32 y luego vamos a pasar a Ezequiel 36, 26 y 27. O sea, y se dará cuenta usted. Estamos en Ezequiel 18, verso 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Entonces vemos ahí que está llamando a una conversión. Está llamando a abrir nuestro corazón. Está haciendo un llamado para que se cambie el corazón. ¿Y quién puede cambiar el corazón? La ley no pudo, Cristo sí. Amén. Porque Cristo sí pudo cumplir la ley. Y lo hizo por nosotros. Cambió nuestro corazón. Hoy podemos en Cristo. Si Dios nos salva en Cristo, bueno, si Dios no nos hubiera salvado, entonces no seríamos nada, hermano. Hoy somos sus hijos. Porque nos salvó. Convertidos y viviréis, dice. Esto sigue vivo, hermano. Convertidos y viviréis. Amén. Esto sigue, este llamado sigue. Convertidos y viviréis. Deberían estar aquí. Deberían estar escuchando y dándole la gloria a Dios, honrando la gloria de Dios, honrando a Dios, diciendo Dios está con nosotros. Pero es claro, Dios nos salvó en Cristo y por eso somos sus hijos. Y el llamado sigue vigente, convertidos y viviréis. Ezequiel 36. El hombre tiene que buscar esto. Obtener un nuevo corazón.
es lo que tienen que buscar los seres humanos. Obtener un nuevo corazón que lo pueda sentir, que pueda sentir el cambio, que otras personas puedan sentir que cambió y por qué está diferente. Por eso las personas deben de buscar esto. Verso 26 de Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, si se dan cuenta, no se eliminó la ley, ¿verdad? Sino que dice, los ayudaré que cumpláis con mis estatutos y que guardéis mis preceptos. Démonos cuenta, con la ayuda de Dios. Cristo Jesús cumplió por nosotros y por gracia somos salvos. Ahora, podemos cumplir. Si no podíamos dejar de robar, hoy sí podemos. Amén. Hoy sí podemos. Por eso no hay que quebrantar los mandamientos, porque si tenemos su espíritu, no hay excusa. Podemos, porque Él puede en nosotros. Amén. Entonces, solo puede hacer que andemos en sus mandamientos. Hoy puedo decir, Él es el que me libra de pecar. Es el Señor el que nos libra de pecar. Amén. Por eso acerquémonos a Él. Y por eso obedezcamos. Esa es la razón de amarlo, a que sea sumiso a la palabra de Dios. Y que no busque los mandamientos humanos. Porque también usted debe conocer a qué mandamientos se está refiriendo. Y debe conocer usted cuál es un mandamiento humano. Y para eso usted estudia a los fariseos y usted encontrará los mandamientos humanos. De aquellos que ya tienen su recompensa. Por eso usted y yo no debemos ser vistos. Y ayer le decía una palabra, no me vaya a malinterpretar eso. Porque hay que ser cuidadoso. Y dice acá, y guardaré mis preceptos y los pongáis por obra. Esto solo puede hacer que andemos en sus mandamientos. Óigame bien esto. Si no podíamos andar en sus mandamientos, Jesús puede hacer que andemos en sus mandamientos. Y hoy puedo decir, Él es el que me libra de pecado. Vamos a otra forma de ver las glorias. El templo de Salomón. Vamos ahí. Ageo capítulo 2. Otra forma de ver las glorias. Hermano, yo creo que hoy te vas a ir muy bendecido nuevamente. Amén. Vas a llevar esa mentalidad. Dios va contigo. Dios te cuida, Dios te guarda. Y si ahora sientes eso, la gloria que viene va a ser mejor. Porque esta carne ya no va a estar. ¿Verdad? Ageo capítulo 2, el templo de Salomón. Verso 3 al verso 7. Ya casi encuentra Ageo. Es pequeño el libro. Y sí los esperaré porque quiero que leamos juntos. De eso se trata el estudio. Amén. Ageo capítulo 2. Amén. ¿Listos? Amén. ¿Está vivo? Y dice el verso 3 al verso 7. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con
vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Sabe que estas profecías apuntan también al final tiempo. Yo entiendo que va a haber otro templo allá en Jerusalén. Y cierto, esta es una gran verdad. El templo del Señor somos nosotros. Pero hay promesas, ¿verdad? Pero hablamos del templo de Salomón en este sentido. Que el templo de Salomón es un templo muy hermoso, de oro, pues, bien hermoso. Pero el templo de Zorobabel fue muy sencillo. Entonces los otros se ponían tristes porque no era igual al primero. Pero entonces estaban viendo la materia. Pero acá, allá venía en el arca del pacto. En el arca del pacto. En cambio acá ya venía la gloria del Señor a manifestarse. Ya levantó a Ezequiel. Entró el Espíritu en él y lo despertó. ¿Se acuerda del mensaje, verdad? Y lo despertó. Ya dimos ese mensaje, lo acabamos de dar en la conferencia. Que despierta el Espíritu del Señor. O sea, el Espíritu del Señor despierta al hombre. Y viene el Espíritu del Señor y entró en él. Y lo levanta. Entonces ya no vino en el arca. Sino que entonces hizo el Señor ya, por medio ya de Ezequiel ya empezó. Y le dijo, no con fuerza. No con tu fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Entonces ya la gloria era mejor. Y ahí viene de gloria en gloria. Vamos viendo las glorias, el templo de Salomón, ¿verdad? En este sentido vamos a hablar después del final tiempo. Vamos a tocar estas escrituras. Y ya llevamos el entendimiento, adelantándonos para el entendimiento. Entonces, el aliento de Ageo. Este fue informar que la gloria en este segundo templo sería mejor que la primera que estuvo en el templo de Salomón, porque ya aquí estamos hablando del templo que hizo Zorobabel, que también apunta al final tiempo, porque ahí hay profecía, que por decirlo se cumplió y se va a cumplir. Porque tiene que cumplirse según lo que entendemos de las escrituras. Entonces, el aliento de Ageo fue informar que la gloria en este segundo templo sería mejor que la primera que estuvo en el templo de Salomón. Su apariencia bonita, de lujos, pero el sentido que tenía el segundo no era el esfuerzo humano. Será entonces con el espíritu y no con esfuerzos humanos. ¿Se recuerdan ustedes cómo vino Nehemías, verdad? Y Nehemías pues estaba triste porque los muros estaban derribados, ¿verdad? Había tristeza en él. Y entonces ya fue por el espíritu. No tuvo miedo. Ya Dios le dio la potestad. Hizo que el rey le dio gracia. Halló gracia delante del rey. Entonces lo que entiendo es que lo importante en el templo es la presencia de Dios, hermano. O mejor dicho, que Él esté en este lugar. Y si está en ti, llegó el momento que llegó la hora que los verdaderos adoradores aquí y allá adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Vamos siempre a ese entendimiento en el Nuevo Testamento, lo que Jesús dice. O sea, todo tiene sentido lo que pasó. No tenemos que abandonar porque las bases también están ahí en todo el Antiguo Testamento. Entonces, se entiende que lo importante en el templo es la presencia de Dios, o mejor dicho, que Él esté ahí. Recordemos que Jesús caminó en los atrios del templo. Él anunció la otra gloria.
la otra gloria. Mateo 12:6. Él anunció la otra gloria. Él caminó en los atrios del templo. Y el templo está en el mismo lugar, tanto de Salomón. Ahí sucedió, hasta creo que de ahí está la tierra donde se hizo a Adán. Ahí hacían los sacrificios, ahí presentaron sus ofrendas a Abel. Ahí Noé también hizo sacrificios. Ahí Abraham también hizo altar. En ese mismo lugar. Ahí, en Jerusalén, ahí también es donde estuvo el arca. Por eso le digo que dice que, así dice, ¿verdad? Que el templo que hizo Salomón le hizo algo subterráneo. Y ahí pues dice que cuando aquello se desarmó quedó una plataforma, así es como dicen. Y recuerden ustedes, no sé si ya les mencioné el muro de los lamentos, ¿verdad? Porque solo eso es lo que ha quedado. Ellos van al muro de los lamentos y ahí está. Ese es un centro de adoración, tanto de musulmán, cristianismo y todo el que va. Ahí van de todos a adorar. Mateo 12, verso 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Estaban viendo el templo, pero había uno mayor que el templo. ¿Y quién era mayor? Jesús. Era mayor que ese, porque muchos miran al templo y no miran a Jesús. Eso es lo que está diciendo. O sea, pero Jesús estaba ahí y les anunció la otra gloria. Entiendan los que se preocupan por pintar el templo. Más por pintar el templo, porque no estoy diciendo que no lo vayan a pintar, no estoy diciendo que no lo vayan a arreglar, pero se fijan más en eso que llenarse de la presencia de Dios. Es mejor llenarnos de la presencia de Dios. Porque unos, si se dan cuenta, se preocupan en nada más que el templo se mire bonito, pero sus acciones no son buenas. Deberíamos pintar el templo, pero nuestras acciones deben de ser buenas, ¿verdad? Entonces Zacarías recibe el mensaje para Zorobabel. Pero quiero decir esto, que Jesús caminó en los atrios del templo y él anunció la otra gloria, porque dijo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Lo que estaba era la gloria. Y entonces, ¿qué tenemos que ver en el templo? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Por supuesto, tú debes de llegar al templo a adorar a Dios. Tú debes de llegar al templo a hacer el culto racional. Sí, debes de llegar a reunirte con tus hermanos. No como unos tienen por costumbre de no congregarse, ¿verdad? Esa es la razón. Pero usted tiene que ver, porque la adoración juntos, recuerda usted, dos resistirán a uno, ¿verdad? O sea, unidos, ¿verdad? Unidos a Cristo, unidos al mismo Espíritu. Entonces vamos a ir comprendiendo bien. Zacarías recibe mensaje para Zorobabel. Y aquí vemos, vamos a Zacarías capítulo 4. Y acuérdese que hablar en estos capítulos también apunta al final tiempo. Si usted va a Apocalipsis 11, esto enlaza. Zacarías capítulo 4, verso 2. Entonces leemos el verso 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a los 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío.
Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entienda, entonces, esto es la clave. Zacarías está recibiendo mensaje para Zorobabel. De pronto estaba ahí: ¿qué voy a hacer? No tengo cómo, no me dan los materiales para realizar el templo. Entonces, voy a decirlo de esta forma, en esta forma ejemplar. Zorobabel, ora, derriba esos malos espíritus. No es con espada, no es con ejército. Y lo vas a lograr. Aunque se te opongan tantos, todo el mundo se te venga encima, lo vas a lograr. Porque esta gloria era mejor que la primera. Por eso aquí la gloria del Señor, mire, tan pequeño y aquí está la gloria de Dios. Mi corazón es más pequeño y aquí está la gloria de Dios. Hermanos. Sí. Lo que pasa es que muchos van a las cosas terrenas por eso le digo, cuando utilicemos el mensaje de las guerras, vamos a utilizar vamos a ver cómo se manifiesta y por qué se manifiesta. Es que nosotros somos algo aquí en esta tierra, algo se está manifestando en nosotros. O sea, se está dejando ver. Nosotros somos espíritu y algo se está dejando ver. Por eso lo amo. Es mi hermano. Amén. Y algo se está dejando ver. Entonces, él no entendía. Y le decía: bueno, hay un depósito encima, hay 7 lámparas. Él no entendía. 7 lámparas. ¿Qué significa todo esto? Es que esto significa no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, yo lo voy a hacer. Ten fe. Amén. Yo lo voy a hacer. Y esto me está llevando a la cima de tener mi fe de lo que va a hacer Dios. Pero hay que ver que lo que estamos viendo está anclado a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Porque no quiero salirme a las cosas de la tierra. Sentido de las visiones. Vamos a Ageo. Todavía no. Voy a decir mejor así. Ageo y Zacarías dan el mensaje. Ya leímos Ageo y ya leímos Zacarías. Dan el mensaje. Zorobabel y Josué son representativos de los 2 olivos. Representativos. Y fíjese usted que aquí me parece que allá también en Apocalipsis habla de los 2 olivos, de los 2 testigos. Y que no van a ser Josué y Zorobabel, pero estos son representativos. Representativos como también lo son Moisés y Elías. Son representativos. Entonces, a la gente le pareció poca cosa la construcción a comparación del templo salomónico. Lo vimos en Ageo. Estaban tristes. Pero el templo de Salomón es más bonito. ¿Qué pasa con este templo? Les pareció cosa poca esa construcción a comparación del templo salomónico. Despreciaron la construcción pequeña, que era pequeño. Ageo les recuerda que Dios desde Egipto los acompaña. Eso es lo que les recuerda Ageo. Pero es que es lo que no se comprende. Lo importante es la presencia de Dios. Aunque no haya templo terrenal. Aunque la presencia de Dios está en nosotros. O sea, solo ponemos un hilito y podemos hacer culto ahí. Ahí está la gloria de Dios. Así lo podemos ver hoy. Entonces, a la gente le pareció poca cosa la construcción. Y esos muchos que andan buscando el mejor templo, hermoso. Mejor deberían ver la gloria de Dios. Amén. Pero no, les interesa el templo más grande. Y por eso les recomiendo lo que les hablé ayer. Porque se trata de ganar para Cristo. Se trata de eso. Se trata de hacer las cosas para la gloria de Dios. Amén. Y el que escucha, escucha. Y el que no escucha, pues no hace, ¿verdad, hermano? Entonces la construcción era pequeña. Y Ageo les recuerda que Dios desde Egipto los acompaña. Nube y fuego. Y luego estaba en Moisés. Dios estaba con Zorobabel y Josué.
Dios estaba ahí y con el pueblo también. Aunque ignoren esta construcción, esta gloria será mayor que la primera. Aunque ignoren esto pequeño, esta gloria es mejor que la que había allá en Salomón, porque allá vivía la presencia, estaba la presencia de Dios en el arca, ahora está en mi corazón. Amén. Dios explicó la visión a Zacarías. El mensaje para Zorobabel no necesitaba poder ni un gran ejército para esa construcción. Lo único que necesitaba era su espíritu. ¿Qué necesitamos? Su espíritu, y ya lo tenemos. Entonces ahora solo accionemos, tengamos fe, ¿verdad? Entonces no importa, le decía en ese sentido, no importa que Babilonia sea poderosa, serán derrotados por completo. No importa que el mundo se levante en contra tuya, te estorbe, siempre la presencia de Dios irá contigo. Siempre. Amén. Nada más no te desvíes. Amén. Entonces, no importa que Babilonia sea poderosa, no importa que ellos se vengan contra ti, sean muchos, serán derrotados por completo. Cuando pongas la piedra, el pueblo se gozará. Por eso a muchos les duele el estómago cuando les digo que desde que nací de nuevo, ya llevo 24 años de predicar esta palabra. Porque ha sido el poder de Dios el que hemos predicado y el que nos ha levantado. Amén. Y no podemos despreciar eso. Eso es como que yo despreciara que dijera, pero allá estaba en la nube. No, si las cosas suceden para nosotros, para el aprendizaje. Y cómo nos lleva hasta, cómo ha venido desde la nube, desde el fuego, como lo siga guiando, y ha llegado desde su trono hasta nuestro corazón. Gloria a Dios. Sí. Eso, o sea que Dios explica la visión a Zacarías. El mensaje para Zorobabel entonces fue: no necesitas poder, no necesitas un gran ejército, no necesitas cartas de nadie, lo único que necesitas es mi espíritu. Sí. No importa que todos, esa llanura que se te venga, que se levante contra ti, es decir, esa Babilonia poderosa que se levante contra ti, vas a poner la primera piedra y se van a gozar porque lo vas a lograr, porque no es con tu fuerza, es con mi espíritu, es lo que dice el Señor, es con mi espíritu. El mensaje a Israel: ustedes también verán lo que Zorobabel hará. Así le dijo a su pueblo. Pondrá el cimiento y llevará a cabo la construcción. Ya lo verán. Ellos no lo creían. Ya lo verán. Y sí que la puso, porque Dios estaba con él. Y Babilonia poderosa. Ellos estaban cautivos y vinieron a la reconstrucción. El trabajo se veía pequeño, o sea, no vamos a hacer nada. Pero tanto Nehemías y estos hombres lograron, ¿verdad, hermanos? Mirar estas cosas. Recibieron el mensaje. Entonces ustedes también le dijeron a Israel: van a ver lo que Zorobabel hará, pondrá el cimiento y llevará a cabo la construcción. El trabajo se veía pequeño, pero al terminar, hasta los que no creyeron estarían alegres. Hasta esos iban a estar alegres. El olivo es el espíritu en ellos. Entendemos que las 7 lámparas es que Dios vigila toda la tierra. Eso es lo que dicen las 7 lámparas. Vieron la primera gloria en el templo. Vamos a Esdras, capítulo 3. Espero que estas cosas se las retenga su corazón, ya que usted no es de los que anotan, pero yo creo que usted entiende. Pero acuérdese de estas escrituras para cuando hablemos del final del templo tercero que va a haber. Porque va a haber algo literal. Nosotros somos el templo, claro, pero hay una promesa que va a cumplirse, pensamos nosotros, o pienso yo. Esdras capítulo 3, verso 12. Vieron la primera gloria en el templo. Estamos ya en Esdras, ahí por Nehemías también creo que está. Atrás de Job.
¿Estamos listos? Amén. Verso 12. Esdras 3, verso 12. Amén. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que había visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Mire usted, vieron la primera gloria en el templo. La fiesta de los tabernáculos les recordaba la protección recibida en el desierto. Los sacrificios que ofreció Zorobabel demostraba que buscaba la guía de Dios. Pero aquí dice, lloraban porque el templo de Salomón era bonito. Hermanos, descubramos la presencia de Dios, no lo bonito de las cosas. Unos lloraban y otros que entendían estaban alegres, ¿verdad? Pero los que lloraban extrañaban el templo de Salomón. Sí, habían visto la casa primera, o sea, vieron la gloria primera. Entonces, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Pero unos que entendían, daban gritos de alegría, porque se acordaban cómo el Señor los guiaba de la nube y ahora estaba ahí. Ya no estaba en la nube, ya no estaba en la columna de fuego, ahora estaba ahí con ellos. Y esa era la alegría, y el ruido se oía hasta de lejos. Y ellos lloraban porque el templo de Salomón era bonito, extrañaban lo bonito del templo. Pero veamos nosotros, fijémonos en la presencia de Dios. Zacarías amplía el mensaje de Ageo. Zacarías capítulo 4, regresemos ahí. Zorobabel pone el cimiento. Zacarías amplía el mensaje de Ageo. Ageo y Zacarías tienen el mensaje igual. Verso 8 del capítulo 4 de Zacarías dice, al verso 10. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Ya se acuerdan, no con espada ni con ejército, es con su Espíritu Santo. Aquí lo descubrimos, la tristeza, porque el templo no sería grande, esa tristeza había. Como el de Salomón era muy buen templo, entonces esa tristeza de ellos. Sabemos que lo más grande es bonito, pero a veces no es lo mejor. ¿Sí? El resultado de aquello pequeño muestra la gloria postrera. Jesús, la piedra principal. Jesús en medio de los hombres, es lo que quiere decir. Jesús está en nosotros. Amén. Y esta es la gloria donde vamos ahorita. La gracia de Cristo. Allá estuvo en el templo, estuvo en el arca, allá con Salomón, y después ya no estuvo en el arca. Estuvo en la nube, estuvo en Moisés, ahora está en nosotros, por gracia somos salvos. Entonces aquí la gloria postrera, Jesús la piedra principal del ángulo, Jesús en medio de los hombres. Los 2 olivos, Josué y Zorobabel representan la dinastía de David y el sacerdocio de Aarón. Y si ahí está en Zacarías, ve al verso 14, Zacarías 4, dice, y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Vea usted el verso 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Bueno, vemos entonces, hermanos, que en el segundo templo ya no estaba el arca de la alianza.
¿Se recuerda usted qué significan estos a su lado y a la izquierda, los dos olivos? Entonces, ahí estaba Josué y Zorobabel. Pero en el segundo templo ya no estaba el arca de la alianza, ni las tablas de la ley, ni el maná, ni el urín y el tumín. Aquí fue más directo. Dios les aseguró la construcción y no aceptaron la ayuda que les ofrecieron. Porque les dijo el Señor, no con espada ni con ejército. O sea, no aceptaron, les quisieron ayudar y no lo aceptaron. No aceptaron recibir. Los dos olivos a la derecha del candelabro. Ya eso lo hemos escuchado por ahí. Entonces, veamos el verso 3. Cómo ellos no aceptaron también lo que les ofrecieron. El verso 3 de Esdras, capítulo 4. Vamos a ir a Esdras. Entonces, el segundo templo ya no estaba. En el segundo templo ya no estaba el arca de la alianza. Entonces ya no estaban ni las tablas de la ley, ni el mandá, ni el urín y el tumín. El urín y el tumín eran también unos instrumentos donde podían llegar los videntes. Es algo que alumbraba. También ahí estaba la presencia. Pero aquí Dios fue más directo. Les aseguró la construcción. Y ellos también no aceptaron la ayuda que les ofrecieron. Esdras capítulo 4, versículo 3. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová de los ejércitos de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. O sea, no aceptaron ayuda de otros lados, sino conforme Dios los guió. Entonces la oposición en el gran monte. Ya casi terminamos. Entonces aquí está el misterio de los dos olivos que les mencioné. Y el renacimiento de Israel es la columna vertebral de toda la Biblia. O sea, Israel va a ser tratado, hermano, al final. Aún hay mucho que espera a Israel. Que Dios bendiga a Israel. Dios ayude a Israel. Solo Dios lo puede revelar. La luz del avivamiento son el símbolo del candelero y los olivos Josué y Zorobabel. Fueron los líderes de ese avivamiento que terminó con la construcción del segundo templo. Ellos fueron los líderes ahí. Uno que estaba en las cosas religiosas y el otro creo que es de lo político. Pero ahí estaba tomado entonces. Para ganar tiempo le voy a leer Zacarías 4:7 porque ya lo hemos leído. Pero dice así: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura y sacarás la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Fíjese usted, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? ¿Quién eres tú? Bueno, como les digo, en que Babilonia tan poderosa se levanta en contra. ¿Quién lo podrá detener? Si Dios está con ellos, ¿verdad? Y si Dios está con nosotros, ¿quién nos podrá detener? Amén. Entonces, nada impedirá la construcción, ni siquiera una montaña. Ni siquiera esa montaña, pues se convertirá en llanura, esa montaña, en llanura delante de Zorobabel. Cuando coloque la última piedra, sabrán que el Señor estaba con él. Esa gran montaña, ese ejército de Babilonia, todo el que se quiera oponer, el templo iba a ser construido y nadie lo iba a impedir. Es lo que vemos en esa situación. Ahora veamos la ilustración. Candelero con depósito, lámparas encendidas, pareciera un recipiente con aceite que da la lumbre. No se apagan porque siempre hay aceite. Los olivos representan los oficios sacerdotales. Es lo que representan. Hoy ya no se practica la unción con aceite. Ya está la unción del santo. Recuerde que todo es sombra de lo real. La iglesia eficiente es como un candelero que no se apaga por recibir la fuerza de Jesucristo. Somos luz solo con el Espíritu de Dios
y no con fuerza humana. No confíes en tus capacidades, confía en las capacidades que Dios te dio y dale la gloria a Dios por las capacidades que tienes. Ayer hablamos de talento. Entonces, lo que manifiesta es la cualidad espiritual, ya no con ejército, ahora con el espíritu que nunca se apaga. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, esa es la ilustración que hay allí. O sea que en nosotros siempre hay aceite. Siempre estamos alumbrando. Se prevé un tercer templo en Jerusalén. Entonces, dice Mateo 24:15. Y ahora lo voy a invitar a que vaya a 2 Tesalonicenses, capítulo, no sé si es capítulo 3. Pero usted me dice si es capítulo 5:3. 2 Tesalonicenses, capítulo 5:3. Primero, a ver si es el... No tiene. No tiene, entonces 4:3. Vamos a llegar porque aquí me perdí en un verso. No tiene. Entonces es 3. Segunda Tesa 3. No tiene 4:3. No. Segunda no. Solo primera. Segunda, bueno, vamos a ver a dónde lo encontramos. Primero, segunda Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe. Sí. Amén. Ahí estamos. Amén. Muy bien, es capítulo 2, ¿verdad? Versículo 3. Entonces, no vamos a leer todavía eso. Mire lo que dice, fíjese lo que dice Mateo 24:15. Porque estamos viendo, se prevé un tercer templo en Jerusalén. Dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces es como dice ese pasaje, leámoslo juntos, el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, esto es lo que prevé un tercer templo. Porque ¿dónde se va a sentar este hombre? ¿En qué templo? Por eso es que se prevé. Y como ahorita está la mezquita de Omar ahí, o sea, las cosas musulmanas. Bueno, nosotros no hemos ido a Israel, pero eso es lo que nosotros leemos de la historia. Entonces, antes del último tiempo se ve que hay un tercer templo. Cuando le hablo de los el amilenialismo, que dice que todo es espiritual, que ya estamos viviendo el reino milenial. Y bueno, nosotros creemos que Cristo vendrá otra vez. Amén. Amén. Creemos eso, Cristo vendrá otra vez. Y yo antes había pensado que ya no iba a poner los pies acá en la tierra, pero sí, porque después que pasen todos los acontecimientos he descubierto que luego entonces termina todo y entonces vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. Y ya reinamos con Él para siempre. Amén. Entonces, antes del último tiempo se ve que hay un tercer templo por esto, por la abominación desoladora de la que habló Daniel, que se va a sentar en el templo como Dios, y eso es lo que se prevé en un final tiempo. Entonces, el templo de Salomón, que primero fue hermoso y grande, el segundo el de Zorobabel, despreciado por pequeño, pero con más gloria, este fue ampliado por Herodes. Herodes hizo un trabajo ahí, en ese templo. Ahí estaba el templo, no desapareció del todo, lo reparó, lo hizo más grande. Entonces, los musulmanes tendrán problemas. Óigame, los musulmanes tendrán problemas, porque yo quiero decir que cuando ellos despreciaron a aquel pequeño, Herodes lo amplió, pero ustedes saben que eso fue ya destruido y está ahí. Entonces los musulmanes ahora tienen ahí su mezquita y estos van a tener problemas, pues en lugar
en el lugar de la cúpula puede ser construido, y ese lugar es sagrado para ellos. Entonces ellos van a tener problemas. Entonces va a haber una tercera guerra mundial. No ha habido, ¿verdad? No ha habido tercera guerra mundial. Yo no conozco esa historia, pero la que ha habido, segunda guerra, ¿verdad? Entonces esto puede explotar la tercera guerra. Habrá guerra por sacar a Mahoma, ¿sí? Dice Marcos 13:14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde debe estar, donde no debe estar, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Huyan a los montes. Entonces, de todo eso, de Persia y todo eso, no hemos visto este acontecimiento así. Esto está para después, se va a ver. En el templo de esa época, el anticristo lo profanará. Entiendo que en ese templo es donde estará siendo adorado. En ese templo. Porque nosotros somos el templo del Señor, ¿verdad? Pero Israel tiene que pasar eso, porque es que está dicho. Por eso si leemos Ezequiel con entendimiento, con cuidado, vamos a comprender mejor. En cualquier momento podrá ocurrir el arrebatamiento. Hay que estar preparados. Amén. Hay que estar preparados para irnos. Somos el templo del Espíritu Santo. Vamos a ir terminando, 2 Corintios capítulo 5. Vamos a ir terminando acá. 2 Corintios capítulo 5 y versículo número 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Profecía, construcción literal de un segundo templo. Construcción literal de un segundo templo, literal. También de un templo no hecho de manos. Un templo no hecho de manos. Eso es algo profético. Una morada. Una morada. Si este cuerpo se deshiciere, si esta habitación que tenemos una mejor allá con nuestro Padre. ¿Ya? Entonces, aquí está. La profecía de Zacarías podrá usarse para un tercer templo. El anticristo podrá traer de nuevo los sacrificios, y por la desolación desoladora pienso que será un engaño construyendo el templo y reviviendo los sacrificios. Acuérdense que ya no puede haber más sacrificio por el pecado. Pero allá creo que todavía son sacrificios. Porque hasta que ellos digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Ahora, nosotros sabemos que ya no hay más sacrificios por el pecado, pero aliento para la iglesia es que no estará presente en ese entonces. Ese es el aliento para nosotros. Así es que estamos buscando el conocimiento para entender. La gloria del Señor está en nosotros, que ahora ya no es con espada ni con ejército. Somos como ese cofrecito que lleva el testimonio. Nosotros llevamos los mandamientos en el corazón. Llevamos la ley en el corazón nuevo, que entiende lo que no entendieron. El velo fue quitado de nosotros, nacimos de nuevo. Entonces Cristo fue crucificado, el velo, su carne. Entonces ya no conocemos a Jesús según la carne. Ahora es conforme al Espíritu. De lo grande a pequeño, de lo pequeño a lo grande. Segunda de Samuel. 2 escrituras más y terminamos. Segunda de Samuel, capítulo 7 y verso 5.
Y dice así el verso 5. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no, he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Entonces miren, hermanos, como le dice, ya andaba de casa en casa, o sea, no he habitado en casas desde el día que saqué a los egipcios, a los hijos de Israel de Egipto, hasta hoy. Sino que he andado en tienda y en tabernáculo, dice. Pero ahora, ¿dónde anda? En nosotros. Amén. Despreciaron lo pequeño, la visión, la menorá. Esa cosa que tiene 7 cuentos, ¿verdad? Es la menorá. La visión, la menorá, a Zacarías, pero después del templo pequeño de Zorobabel, algo más pequeño será para la presencia de Dios, nuestro corazón. Oiga, Aleluya. algo más pequeño. Después de lo pequeño del templo de Zorobabel, o sea, como decir, del templo de Zorobabel se vino el Espíritu hasta su santo templo, que es más pequeño, que es nuestro corazón. Aleluya. Ahí mora el Señor. Amén. Hasta ahí vamos llegando. Por si acaso no entendimos bien lo otro, pues lleguemos a la conclusión, ¿verdad? Al final está en nuestro corazón. Amén. Pues si no logramos entenderlo, porque hasta a mí me cuesta bastante, ¿verdad? Entonces, lo importante es que Él llegó a nuestro corazón, a algo más pequeño. Para algo más pequeño será para la presencia de Dios. Es nuestro corazón. Esperamos una gloria postrera, la redención de este cuerpo. Amén. Y terminemos entonces Apocalipsis capítulo 21. Porque hasta aquí viene ya, ya la última gloria que se va a ver para siempre. Entonces, dice el verso 3, Apocalipsis 21. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sabe qué dice Hebreos 9:11? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Tenemos una morada en el cielo, hermano. Amén. Amén. Este es el estudio, hermano, que ha llegado a su conclusión. Esperando haya usted comprendido, entendido bien, y creo que esto pues nos deja a nosotros precisamente